Hoy hablaremos de un señor de Haití, el rey de Haití, Henri Christophe. Hemos contado alguna vez que Haití fue, después de los Estados Unidos, el país que más rápidamente declaró su independencia, ¿no? Independencia de las potencias europeas. Quiero decir, el país que antes declaró su independencia. Declararla rápidamente es otra cosa. Claro. Es como si uno dijera declararla en una brevísima gestión. Listo, Sí. ya está. Ahora que no tenemos tiempo, Bien. declaremos. Esta declaración de la independencia ocurrió en 1804. 500.000 de habitantes lograron una libertad doble, porque no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que, bueno, además, eran todos esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, que, aunque derrotado por las tropas francesas, conducido luego a Francia, incluso muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Recuérdese que Toussaint había sido trasladado a unas mazmorras y ahí los carceleros pusieron un esmero muy adecuado para destruirlo. A la muerte de Louverture, los problemas continuaron. Imagínense, no se trata solo de declarar la independencia, como bien sabemos. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud en Haití. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsaron finalmente a los franceses en enero de 1804. Y a partir de allí, Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Pero la otra cosa es que Dessalines se proclamó emperador. Más sí, dijo el tipo, yo me proclamo emperador. Y lo hizo con el nombre de Jean-Jacques I. El gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que encontraban a su paso. Incluso estableció un principio constitucional sobre el cual ningún blanco podía ser propietario. Bueno, en el supuesto de que quedara alguno vivo, ¿no? Esta curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en el que empezaron a aparecer algunas necesidades mercantiles distintas. Bueno, Jean-Jacques intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla. Usted sabe que hay una isla que se llama La Española, que tiene de un lado Haití, del otro Santo Domingo. Jean-Jacques quiso invadir la parte española de la isla, que todavía pertenecía a España, si no se había declarado independiente, para hacer que los hispanoparlantes se emanciparan de España. El caso es que no lo lograron y el pobre Jean-Jacques fue derrocado primero y asesinado después. Bueno, si lo hubieran asesinado primero, no hubiera sido necesario derrocarlo. Este asesinato fue planeado por un hombre, también viejo y revolucionario, que había luchado con Toussaint Louverture y que se llamaba Henri Christophe. Esto sucedió en el año 1806 y Henri Christophe es la persona de quien hablaremos hoy. Bien. Había nacido en 1767, era un esclavo, hijo de negros del África Occidental, había combatido en Georgia durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, después marchó a la Española y allí se unió a los rebeldes negros de Toussaint Louverture. Christophe se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití a uno de sus generales favoritos, el mariscal Leclerc. Leclerc, bueno, estaba casado con la hermana de Napoleón, así que era su cuñado. Claro. ¿Con qué hermana? Bueno, nada menos que con Paulina Bonaparte, amiga de este programa, que como bien sabemos, marcaba 1.33 la milla. Pero Leclerc se encontró allí con la horma de su zapato, porque Christophe incendió y destruyó ciudades y regiones, de manera que los invasores solo encontraron ruinas a su paso.
Christophe y sus hombres huyeron a la selva y a las montañas para proseguir la lucha. Como dijimos, en 1806, Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe, y este se proclamó presidente un año más tarde. Hay que decir que ya le daba vuelta a la cabeza a Christophe la idea de proclamarse emperador, al igual que su predecesor, ¿no? El asesinado Jean-Jacques. Pero mientras esperaba, Christophe se paseaba al frente de sus tropas vestido con un uniforme azul pavo real, con ribetes escarlatas, bordados de oro, un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Bueno, parece que cualquier pilcha le quedaba bien al tipo. Ahora bien, hay que decir que Haití estaba en bancarrota. Su único tesoro consistía en la calabaza que servía para gran cantidad de usos. Una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaraba propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Justo estaban madurando una nueva cosecha, se enviaron soldados a todas las comunas a recolectarlas y los campesinos no se opusieron. El ejército recolectó 227.000 calabazas con las que el presidente formó el Tesoro Nacional. Le confirió un valor determinado a cada unidad y la calabaza fue la moneda de Haití. La producción de café estaba casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró al precio corriente del mercado y les pagó naturalmente con calabazas. Entonces revendió el café por oro a los comerciantes europeos. Y antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable, y esa moneda de metal, que por otra parte circula hasta hoy, tiene un nombre curioso. Se llama gourde, es decir, calabazas. Las que constituyeron el primer Tesoro Nacional haitiano. Llegó el año 1811 y ya Christophe no daba más de las ganas de ser rey. Y así fue, promulgó un decreto que decía: el presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I, en carácter hereditario para los descendientes varones con exclusión de las mujeres. Henri I no sabía escribir. Después de grandes esfuerzos consiguió dibujar justamente su nombre, Henri I, para firmar los documentos y los decretos. El 2 de junio fue consagrado con una corona de oro puro, un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una catedral, en una flamante catedral, con una nobleza también flamante, ¿no?, que su majestad había creado para la ocasión. Imagínense un rey Solari sin nobles, sin una corte, de poco sirve. Así que había ordenado Henri 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos dicho alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio o las necesidades del beneficiado o según algunas características personales. Y ahí estaba, el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada, el propietario de los limonares, el conde de los limones. Sí. En fin, después estaba el duque de las mejillas rosadas, el varón de la nariz, todo eso. El rey hizo también construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, como si fuera un cabaret, claro. Un cabaret que se llamaba Sanssouci. Sí. Bueno, parece que la Cámara Real imitaba a la de Luis XIV en Versalles. Parece que realizó, a pesar de todas estas cosas que nos pueden resultar vulgares, una formidable labor de estadista en algunos órdenes, ¿no? Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo,
instauró rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henry, que decía que todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8 de la noche, con 2 horas de descanso al mediodía. Pero bueno, además de todo esto que acabo de decir, Henry era un tirano y un asesino. Una vez parece que sorprendió a un campesino durmiendo y parece que la holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Así que el tipo fue a buscar un cañón, le apuntó, le tiró y le pegó, que es lo peor, ¿no? Henry I construyó 7 palacios y 15 castillos, en donde se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron, los ingleses eran los principales beneficiarios del comercio, ¿no? Ahí estaba el almirante, nuestro amigo Popham, que visitó el país y fue conducido al Palacio Real por una carroza tirada por 12 caballos. Ahí lo recibió Henry, el almirante comió en platos de oro, usó con creciente asombro las servilletas de Damasco bordadas con el escudo de armas de Haití, y al día siguiente fue invitado a presenciar un desfile militar. Y el almirante Popham se asustó porque parece que cada hombre del desfile medía 2 metros. Todos vestían espléndidos uniformes, marchaban con maravillosa precisión, y luego de 2 horas de desfile, calculó que habían pasado ante él no menos de 100.000 hombres. Verdaderamente un ejército para temer y para tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por unas enormes escalinatas, pero en realidad todo era un truco de Henry, porque a medida que el pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban y llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles situados detrás de Popham, y allí se cambiaban de uniforme y afluían de nuevo al desfile. Claro, se le hacían la calecita, ¿no? Varias veces los mismos. Habían pasado 100 veces los mismos 1.000 tipos. Claro. Por eso Parecían tantos. parecían 100.000. Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815, le propuso a Henry una alianza, pero el rey rechazó con desdén este ofrecimiento. Las cosas habían cambiado, y habían cambiado no solo para Napoleón, sino también en Haití. La corrupción era ostensible, las formas de trabajo eran demasiado rígidas, el poder del rey había ido creciendo y parecía no tener límites. Comenzaron entonces las conspiraciones. El capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Viel, fue descubierto en una de estas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después, Henry tuvo un ataque fulminante, quedó paralítico, se armó un nuevo complot y el duque de la Mermelada, recién mencionado, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes, en castigo porque parece que lo sorprendieron haraganeando. Bueno, este duque de la Mermelada encabezó un complot. Enterado del complot, Henry justamente encargó al almirante Popham que le depositara un tesoro en las arcas de Londres para resguardar a su familia. Una vez asegurado el porvenir de los suyos, un día de 1820, el amigo Henry I se pegó un tiro con una bala de oro. Así terminó esta aventura, ¿no? Bueno, y vinieron otras en Haití. ¿A quién dedicar esto? Al pueblo de Haití, a los que fueron a recoger aquellas calabazas que constituyeron luego el Tesoro Nacional, y a nadie más, ¿no? Me llama la atención la curiosa ley que se mantuvo hasta 1918. Ningún blanco podía ser propietario. Bueno, la peor noticia era reemplazar un prejuicio racial por otro de signo inverso, ¿no? Es espantoso que cualquiera sea esclavo, no que los negros sean esclavos. Es espantoso que haya un esclavo. No se trata de liberar a los negros para ser esclavos a los blancos. Bueno, por más que sea tan evidente, uno a veces necesita decirlo. Tenía ganas de decirlo.
Bueno, vamos a pensar qué podemos escuchar para amueblar musicalmente esta charlita. Evidentemente, el tango esclavo, Ujú. Sí, puede canta ser. Charlo, está a la altura de estos protocolos que tenemos nosotros.